Los periodistas. Aquí estamos con ustedes en otra emisión más, en un programa más de análisis de política con Manuel Díaz Cid, gracias a la Dirección de Relaciones Públicas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla por las facilidades tanto con las instalaciones como con el entrevistado. Manuel, muchas gracias. Aquí estamos. Egipto. Estamos pues relacionados con Egipto los mesoamericanos porque más o menos estamos en las mismas líneas en separación con el Ecuador, estamos más o menos a la misma altura. Las pirámides en Egipto, las pirámides en México, el idioma no sé si habrá alguna relación de otro índole, pero digamos que para los mexicanos Egipto siempre es como que uno de los destinos turísticos más elitistas y de los más buscados por aquella experiencia que se da de entrar en las cámaras de los faraones, en las pirámides, de conocer esta parte mística. Y algunos turistas mexicanos de Jalisco principalmente pues se fueron a una de estas experiencias y los asesinaron, los bombardearon, dicen que por error, algunas versiones dicen que porque se desviaron 2 kilómetros de la ruta que ellos tenían. Y pues todo esto ha desencadenado una serie de pues, reacciones en el gobierno mexicano que a juicio de pues, algunos observadores fueron más cercanas a las personas que con el caso Ayotzinapa, el caso de los normalistas en Iguala. El presidente no reaccionó de la misma forma ni tan rápido, ni mandó al avión presidencial ni nada de estas cosas, y aquí hubo una respuesta inmediata y la secretaria viajó en el avión presidencial, sí. Se fue con los médicos, con los familiares y ya estarán de regreso. Hubo una reacción totalmente diferente y tal pareciera que se convirtió esto, que es un accidente penosísimo, en un hecho mediático de referencia para levantar imagen presidencial, Manuel. Bueno, yo creo, Jesús Manuel, que hay varios tópicos en el tema. En primer lugar, tú decías, y con razón, que los arqueólogos han buscado similitudes entre Egipto y América, y yo quisiera recordarte a Thor Heyerdahl, que primero hizo el viaje en la balsa Kon-Tiki y luego hizo un viaje en la balsa Ra desde Egipto a las costas de Yucatán. La balsa Ra nunca llegó. La caña que utilizaron para la fabricación de la balsa se llenó de agua, absorbió el agua y finalmente se hundió. Pero la idea de esta similitud entre la cultura maya y la cultura egipcia, por lo menos entre un tipo de arqueólogos, se ha quedado ahí. El segundo punto que me parece interesante es que Egipto ha estado involucrado en los atentados organizados por el ejército yihadista, por los seguidores del Estado Islámico, que en el año 2014 proclamaron el califato, y a partir de ese momento se han desencadenado a lo largo y a lo ancho del mundo toda una serie de atentados. Y nada más por señalar aquí un punto relacionado con Egipto, entre el 2014 y el 2012 y el año 2015, 400 atentados en Egipto, 400. Eso yo creo que es un factor... Lo convierte en el país más peligroso del Medio Oriente. De los más peligrosos del Medio Oriente. El que le sigue en importancia es Túnez, porque si tú recuerdas... A los turistas que también los... Fueron a tirotear a los turistas. No era una reacción política, era ahí una maniobra ideológica para involucrar al gobierno tunecino en un problema que le quita visitantes.
Jesús Manuel, Egipto ha perdido el 50% del número de turistas que visitaban el país. 50%. 400 atentados, 50% de pérdida. Y el problema de un gobierno que no acaba de ser un gobierno con respaldo general. Es un gobierno de alguna manera sujeto con alfileres, con un tinte militarista que se manifiesta en muchas de las situaciones, entre otras la seguridad. Y ahí es donde aparecen estos fenómenos que el día 13 de septiembre pues nos llevaron a esta experiencia trágica con algunos de nuestros conciudadanos. Te cito que hace 18, 19 años, 17, 18, 19 años, por ahí así, hubo otro asunto relacionado con los turistas, con un autobús de unos alemanes cerca de la calle principal en el Cairo que se llama El Eje, que te lleva hacia las pirámides, y ahí en esas zonas en donde se estacionan algunos vehículos de los turistas para irse caminando hasta la Esfinge y después entrar a la zona de las pirámides. Y hubo un atentado contra un vehículo de unos alemanes, te acordarás, sí, incluso hubo 17 o 20 alemanes muertos. Yo había estado unos 4 o 5 días antes ahí, y la seguridad en el Cairo, desde el momento en el que llegas, te sientes verdaderamente, bueno, primero que no entiendes nada, ¿no? Porque el árabe pues no lo entiendes, pero para entrar en el hotel tienes que pasar un arco de seguridad. En el hotel dejas tu pasaporte, no vuelves a ver tu pasaporte hasta que te regresan al aeropuerto. Todo el tiempo que andas con los turistas, con estos guías, hay una hoja en donde va tu fotografía, tus datos. El señor tiene que presentar todo en el momento que entras a una de las pirámides o a los museos, a donde vayas, a la carretera. Hay retenes, o en esa época los había, y era una vigilancia verdaderamente terrible. O sea, esto tiene 20 años. Así es. No es de hoy día. Tiene 20 años. No es por el Estado Islámico solamente. En Egipto ha habido movimientos muy, muy fuertes, rebeldes, insurgentes, ¿no? Mira, yo creo que desde la época en que Inglaterra abandona lo que había sido el protectorado de el Sudán anglo-egipcio, que es a finales de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya desde la Segunda Guerra Mundial, Anwar el-Sadat era el jefe de uno de los grupos de resistencia que hicieron alianza con los alemanes. Sí, que lo asesinan en un desfile. En un desfile los musulmanes. Porque él era egipcio, no musulmán. Sí. Y era apertura. Ah, claro. Él tenía la política de abrir Egipto al occidente. Tú recuerdas que hubo una cercanía muy grande entre Anwar el-Sadat y ciertos grupos de la Alemania nazi en la época de Hitler. Cuando la Falange, ¿no? Y uno de los espías más exitosos de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, Hans Zeppler, entra disfrazado de oficial inglés porque era de padre alemán y madre egipcia. Se había educado en Alejandría en un colegio inglés, hablaba el inglés con acento inglés y hablaba el egipcio. Este hombre logró a través de una radio que tenía instalada en una barcaza comunicarse con Rommel y darle a Rommel información vital para que Rommel ganara las batallas en el desierto. El contacto del servicio de inteligencia alemán y los grupos egipcios fue Anwar el-Sadat. Anwar el-Sadat y una bailarina de la danza del vientre, que era la que obtenía la información de muchos de los oficiales ingleses que no se percataban de que platicar con ella de ciertos temas era como platicar con Rommel. Hay un libro y hay una película, Rommel llama El Cairo, en donde estos fenómenos se presentan. De entonces al final de la Segunda Guerra Mundial,
surgió una confrontación interna en Egipto entre los partidarios de la cultura egipcia y los partidarios de la cultura musulmana, habiendo un choque que se resuelve en la figura de Gamal Abdel Nasser, que impulsó en forma enérgica la desaparición de áreas históricas del mundo egipcio, entre otras los famosos templos de Abu Simbel, que quedaron sepultados bajo la aguas presa de la presa Nasser, como se llama la presa ahora, que es un gigantesco depósito de agua. Es una obra de ingeniería y de restauración de un proceso que se llama anastilosis. Es la primera vez que se hizo en esa zona, porque desarmaron todos los templos y los armaron como un rompecabezas, cientos de metros arriba. Así es, hubo un cuestionamiento a la UNESCO porque se tardaron mucho. Mucho, pero es que fue un trabajo, o sea, hay que estar ahí para dimensionarlo. Claro. Muy grande. Oye, y otro detalle también es que durante algunos años hubo un poblano que hizo muchas excursiones a esa zona, Jorge Cubillas, el arquitecto, llevaba muchos grupos poblanos, a algo similar a lo que fueron ahora los de Guadalajara. O sea, no es nuevo que los mexicanos hagamos incursiones privadas en Egipto, no en las agencias más grandes, sino de grupos cerrados, ¿no? Sí, con algún determinado fin. Y que también en Egipto es en donde más presencia tienen desde hace siglos los católicos coptos. Claro. La iglesia copta es posiblemente la primera minoría religiosa después de los musulmanes. Y luego hay otras minorías, porque durante el crecimiento del Imperio Árabe se rompió toda relación del mundo cristiano que permaneció en Etiopía y en Egipto con Roma, y de ahí vinieron estas derivaciones de la iglesia de los coptos y del cristianismo etíope, que tiene una mezcla de, sobre todo en los ritos, de la iglesia ortodoxa griega, mucho más que del mundo católico. Y ellos, igual que los coptos, entran los hombres de un lado, las mujeres del otro, la oscuridad. Así es. Sí. Hacen danza. Sí, cantan y bailan. Y hasta comen de repente en un determinado día. Sí. Y tienen... Bueno, tiene fama que la Virgen María estuvo ahí. Claro. De hecho, Miriam, como le dicen a la Virgen María, es una de las figuras más reverenciadas. Sí. Y hay una, entre comillas, competencia entre la imagen de Miriam y la mano de Fátima, Fátima es la hija de Mahoma, que dio paso, cuando la muerte de Mahoma, a otra de las líneas en las que la religión musulmana se separa a la muerte de su fundador. Entonces, en Egipto hay una pluralidad de cultos religiosos, no se diga de actitudes políticas, y todo esto ha llevado a convertir este país desde finales de la Segunda Guerra Mundial en un polvorín, cuando no es por una razón, es por otra. Acabando la Segunda Guerra Mundial, hay una intervención inglesa y francesa en el Canal de Suez por la decisión de Gamal Abdel Nasser de nacionalizar el Canal de Suez, y entonces se arma ahí una discusión que tuvo por varios años cerrado el Canal de Suez, con todas las pérdidas que eso llevó. Ahora finalmente lo han restaurado y hay un proyecto incluso de ampliarlo mucho más del cauce que ahora tiene. Por ahí pasa un porcentaje del comercio entre Asia y África. Y el mar Mediterráneo. Y el Mediterráneo, claro. La zona del Mediterráneo tiene dos salidas, Gibraltar al Atlántico y el Canal de Suez al Mar Rojo, y de ahí al Océano Índico. Hacia la India. Entonces,
Egipto es realmente un lugar geoestratégico muy importante, pero en este lugar se ha desarrollado una verdadera histeria respecto del tema del terrorismo, pues porque 400 atentados es muchísimo. Y luego que el sector turismo deja muchísimo dinero. ¿No? Sí, perder el 50%. No es barato, no es barato. No. Todo esto hace que haya un intento serio por parte de grupos yihadistas de romper finalmente la resistencia del Estado egipcio y dar paso a otro. Días antes hubo las amenazas precisamente de invadir o de tener presencia en algunas zonas, que era la razón por la cual la Fuerza Aérea estaba vigilando esas zonas, ¿no? Así es más, unas horas antes, Jesús Manuel, en el Sinaí se había producido una incursión de unos jets de los vecinos del Estado de Israel y que lanzaron un proyectil que le dio a un vehículo blindado. Eso horas antes de lo que ocurre en el desierto contra los mexicanos. No es una... Bueno, hay que señalar que no fue contra los mexicanos, porque realmente fue un accidente que hayan sido mexicanos. Así es. Iban varios kilómetros fuera de ruta. 2 kilómetros según la prensa internacional. Y en esos lugares, Jesús Manuel... Eso es imposible. Es una cosa terrible salirte de ahí. Los mecanismos de seguridad en estos lugares, sobre todo las grandes planicies del desierto, hacen que la aviación, cuando ve a alguien que no automáticamente. Oye, pero ataca. ¿cómo sentiste la reacción presidencial? Esto del domingo salir en la televisión, chamarra ahí con la canciller haciendo llamadas y algunas escenas cómicas, porque hay una en donde está el presidente con la mano izquierda sosteniendo el auricular del teléfono, poniéndose en el oído derecho y con la mano derecha escribiendo así como enredado. Algo que pues no es normal, ¿no? Que tú contestes el teléfono así, no lo contestas así o lo contestas así, pero no cruzado. Pero le dieron mucho énfasis en los medios nacionales, sobre todo televisión, como para tratar de demostrar que el presidente está muy pendiente de lo que pasa con los mexicanos. Y automáticamente los memes y las redes sociales se le voltearon. ¿Y por qué no hizo lo mismo cuando los normalistas en Iguala, ¿no? Mira, yo creo que el tema involucra, entre otras cosas, quiénes eran las personas que estaban... Había una diputada del PAN, exdiputada del PAN. Había un chamán que era muy conocido en Guadalajara. Había gente de Guanajuato, y otro de Tamaulipas, ¿no? Así es. Y bueno, estamos en vísperas de la elección en Estados Unidos y eso hace que el gobierno mexicano esté reposicionando sus piezas en el área de relaciones exteriores, porque no sabemos quién será el candidato de los partidos en Estados Unidos todavía. Y aunque la gente dice que Trump no va a llegar, tal parece que la gente se va a equivocar, porque números, las preferencias en números son en su favor. Y eso obligaría a una maniobra diplomática de mucho mayor alcance de lo que se ha tenido hasta el momento, y tal pareciera que el equipo que está gobernando con el presidente ha llegado a la conclusión de que tiene que cambiarse la imagen de México en el marco exterior internacional, ¿no? Entonces han estado haciendo movimientos y me parece que esta medida del presidente de enviar inmediatamente a su canciller para tratar el asunto, hay que señalarlo, del lado de los egipcios no hubo una muy buena reacción. Bueno, la carta que manda el canciller, el paralelo de la Luis Massieu, el par,
es un poco ofensiva, ¿no? Así es. O sea, decirle a los mexicanos, bueno, ustedes también tienen problemas con el narcotráfico, aunque hay muchos muertos, aunque por otras razones, en fin, como que dices tú, desviar esto, y la otra es que piden una investigación exhaustiva. ¿Por qué no pidieron una investigación exhaustiva con todos los que han muerto en México? Claro, yo creo que es un posicionamiento en el marco internacional en donde se dan cuenta de que esta circunstancia hace que las decisiones presidenciales sean aprobadas por la sociedad, por la Cámara de Diputados, que en pleno pidió el minuto de silencio, sí, y pidió que el gobierno mexicano intercediera. Yo creo que son de esas maniobras que se dan coyunturalmente y mediáticamente está posicionado el tema. Claro. A ver si no se les ocurre romper relaciones con Egipto o declarar la guerra, ¿no? ¿Qué hacemos con las pirámides de allá? Si no podemos con las de acá. Nos llevamos las de acá para allá. No, mira, yo sí creo que el presidente tiene una visión muy clara de qué cosa sucede en el ámbito internacional si México se queda indiferente a un hecho como el que ocurrió. Y al margen de que hayan sido un grupo pequeño de mexicanos, al margen... Finalmente son mexicanos, son connacionales. Son connacionales. Es una de las características de los Estados Unidos, gobiernen los demócratas o los republicanos, cuando algo pasa en el extranjero que le afecta la vida a uno de sus connacionales, inmediatamente el gobierno se aboca y mueve todo lo que tenga que mover para salvar, solucionar, extraditar, para etcétera, darle ¿no? Protección, ¿no? En el marco internacional, sí, la imagen de un gobierno dispuesto a respaldar a sus sí, conciudadanos. Y acuérdate cuál es el problema con los Estados Unidos, pues ese, precisamente. Entonces es un poco el voy para un lado para que me vean en el otro. Es como un mensaje anticipado. No te metas de que el gobierno con los mexicanos porque exacto, vamos a reaccionar. Porque nosotros no vamos a dejar que las cosas pasen sin protestar. Entonces yo creo que sean como en todo escenario nacional o local o internacional, la sincronía de los acontecimientos se vuelve a dar y de repente un hecho que en otras ocasiones hubiera aparecido ahí en alguna de las páginas interiores comentando los acontecimientos, ahora se ha vuelto en un tema que ha circulado por el mundo entero y que fija posicionamientos de unos en un sentido y otros en otro. Hay dos temas en los focos internacionales. Uno, el de los resultados de las investigaciones, que si los quemaron, que si no los quemaron, que si ya hay otro identificado con los restos que se mandaron a Austria, y el tema de los turistas asesinados en Egipto. Así es. Entonces estamos ante uno de esos acontecimientos que hacen engranar ciertas realidades que de otra manera cada una circularía por su propia cuenta y al engranar producen estos efectos que mucha gente dice es que es excesivo. Dentro del marco en el que las cosas se realizan no es excesivo. Está bien. Manuel, muchas gracias. Muy amable. Estaremos por aquí en otro momento. Tenemos pendiente el tema de la independencia en México, que será el otro programa. Los periodistas.